El método de Broyden para sistemas de ecuaciones no lineales. En el método de Newton se hace uso de una matriz de derivadas parciales y de su inversa para ir calculando los valores de las nuevas soluciones. Broyden surge de la idea de evitar el tener que ir evaluando la inversa de la jacobiana en cada iteración y así reducir el número de operaciones al igual que la complejidad de esta. Es una generalización del método de la secante para ecuaciones no lineales, el cual busca sustituir el cálculo de la derivada de la función por su forma en diferencias divididas, y en algunos casos, cuando la derivada no existe, esta la podemos aproximar por diferencias divididas. He allí la ventaja de este procedimiento. Pensando en que si podemos realizar este método para una ecuación, lo podríamos modificar para utilizarlo con un sistema de ecuaciones y partiendo de la ecuación iterativa del método de Newton, y con la idea de sustituir la matriz de derivadas por su forma en diferencias divididas, obtenemos esta ecuación, pero note que fx1 menos fx0 al ser un vector se encuentra indefinido. Es por esto que hacemos uso de una matriz llamada A, la cual tiene la propiedad de que A1 por x1 menos x0 es igual a f valuada en x1 menos f valuada en x0. Recordemos que estos son vectores. Esta nueva matriz A será la que sustituya a la matriz jacobiana y será la que ocuparemos para nuestras siguientes iteraciones. Esta nueva matriz también se calcula de forma recursiva. En la primera iteración ocupamos la matriz jacobiana para el cálculo de A1. Esto podría sonar contraintuitivo, pero lo que busca el método es reducir la carga del trabajo al evitar estar evaluando la inversa de la jacobiana en cada iteración. La fórmula que se ve en pantalla es la fórmula con la que iremos calculando acá. Puede que a primera vista se vea un poco aparatosa, pero todas las matrices y vectores que ocupa se irán generando de forma muy fácil. Eso sí, hacer el método a mano costaría mucho trabajo. Por fortuna, nosotros veremos cómo utilizar y ejemplificar el método por medio de Wolfram Matemática. De esta forma, el cálculo de todas nuestras matrices se vuelve muy sencillo e intuitivo. Otra parte del método es el evitar el cálculo de la inversa de A. Esto se logra gracias al teorema de Sherman-Morrison, el cual nos dice que si A es una matriz no singular y X y Y son vectores, entonces A más X Y transpuesta es no singular, siempre que Y transpuesta por la inversa de A por X sea diferente de menos 1, donde su inversa está dada por la fórmula que ven en pantalla. Con esta fórmula podemos calcular AK-1, es decir, la inversa de AK, eliminando la necesidad de invertir una matriz en cada iteración. Esto nos quedaría como se ve en pantalla. Con lo cual ya tenemos todas las ecuaciones para calcular XK, donde la fórmula simplificada es igual a XK más 1 igual a XK menos la inversa de AK por F valuada en el vector XK, y la desarrollada es la que se encuentra en la parte de abajo. Entonces, el método de Broyden surge de la idea de evitar el cálculo de las derivadas parciales y su evaluación en cada iteración. También evita el cálculo de la inversa mediante el teorema de Sherman-Morrison, con lo cual las dos operaciones más complicadas se sustituyen por operaciones más sencillas que requieren menos evaluaciones. Por desgracia, el método de Broyden no está libre de algunas desventajas. En la práctica, aún se requiere el cálculo de la matriz jacobiana y de su inversa para la primera iteración, es decir, para el cálculo de A1. También requiere dos vectores iniciales. El primero lo podemos proponer nosotros, pero el segundo tiene que ser calculado mediante otro método. Tiene convergencia superlineal, es decir, es más lento que el método de Newton cuando está cerca de la raíz. Ahora bien, si ya calculamos la matriz de derivadas parciales y una primera iteración con el método de Newton o con el método de punto fijo, bien podríamos continuar la ejecución de estos métodos sin tener que recurrir a Broyden, dado que el cálculo de las derivadas parciales es lo más laborioso en el método de Newton. Esto también depende de nuestro número de ecuaciones y de la velocidad de convergencia, al igual que el número de cálculos que hay que realizar, donde se puede dar el caso que aún calculados los valores con el método de Newton y ya teniendo su jacobiana y su inversa, sea más rápido recurrir a Broyden, dado la complejidad de las evaluaciones en cada iteración. Veamos un ejemplo del método con un sistema de dos ecuaciones. Tenemos nuestras ecuaciones. Primero, graficamos nuestras funciones para ubicar dónde se encuentran aproximadamente nuestras raíces. Para ello, ocuparemos la función contourPlot. Una vez graficadas, escogemos la raíz de arriba y como puntos iniciales x0 igual a 2 y y0 igual a 3.
Ahora comenzamos con el método de Newton-Raphson para el cálculo de A0 y del segundo vector solución. Definimos nuestro vector solución como Sol, mientras que J será nuestra matriz de derivadas parciales y F nuestra matriz de funciones. Mediante el comando matrixForm podemos visualizar nuestras matrices en forma tabular como estamos acostumbrados a verlas. Ingresando los valores iniciales, comenzamos con el método. Como podemos ver en matemática, el cálculo de la inversa de una matriz ya está definido mediante la función inverse, así que con pocas líneas de código podemos calcular la primera iteración del método de Newton y con ello obtener nuestro segundo vector solución y nuestra A0. En este caso, A0 lo defino como la inversa de la jacobiana, esto para ya no estar escribiendo la función cada vez que se ocupe. Ahora sí comenzamos con el método de Broyden. Note que el vector solución anterior es Sol 0 y el actual es Sol, mientras que ocupamos la variable auxiliar f0 para guardar el valor de f valuada en los puntos iniciales. Con esto calculamos delta de x y delta de y, las cuales son las diferencias entre los valores actuales con los valores anteriores del vector solución y del vector de funciones respectivamente. Estos son los vectores delta x y delta f ya evaluados. Con esto tenemos todo para calcular A1. Nuestra fórmula nos dice que la inversa de A1 es igual a la inversa de A0 más el cociente de delta de x menos la inversa de A0 por delta de f, todo eso por delta de x transpuesta por la inversa de A0 entre delta de x transpuesta por la inversa de A0 por delta de f. Acuérdense que todos estos son matrices y vectores. Nosotros, en vez de escribir inverse de A0, ya solo ponemos A0, puesto aquí sí lo definimos arriba, y con ello ya podemos calcular el siguiente vector solución, el cual defino como Sol2. Este nos dará un valor para x de 2.1927 y 3.0197 para y. Eso sí, que no se nos olvide volver a guardar el valor de f ya evaluada en f0. Para las siguientes iteraciones cambiaremos delta de x, en este caso será la diferencia entre Sol2 menos Sol, y también la igualación de los valores de x y y a la posición del vector solución que les corresponde, y en el número de la matriz A, porque ocuparemos A, A1, A2, A3, así consecutivamente mientras vayamos iterando. Estos cambios los tenemos que hacer mientras vayamos iterando. Por fortuna, en 5 iteraciones hemos llegado a la convergencia del método, para una tolerancia de 1/1000ª. Si recordamos con el método de Newton modificado, no pudimos alcanzar la convergencia a estas raíces, dado que por más cerca que nos aproximáramos, el método llegaba a las otras raíces con valor de x igual a 1 y y igual a 1. En el siguiente video veremos un ejemplo con un sistema de 3 ecuaciones.